Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a este tercer día del Coloquio Teológico 2016 con el tema Creer, Amar, Esperar. Recibimos con agrado a quienes nos han acompañado los 2 días anteriores y también a quienes se integran el día de hoy. El día de ayer, segundo día de este coloquio, contamos con 2 momentos importantes de reflexión teológica en torno al tema Creer en Jesucristo, Amar en Cristiano, moderado por la doctora María Luisa Aspe, quien nos presentó en primer lugar al doctor Felicísimo Martínez de la Orden de los Predicadores en conferencia magistral El Dios humanado y la nueva humanidad. En segundo lugar, tuvimos el panel con el tema La esperanza cristiana, ¿qué, cómo y en dónde se vive?, con la participación del doctor Anchón Amunarriz de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, el doctor Manuel Anaut de la Orden de Frailes Menores y el doctor Carlos Mendoza de la Orden de los Predicadores. El día de hoy, las reflexiones partirán del tema Experiencia de Dios, Esperanza de Justicia y de Paz. Se desarrollará en 2 momentos. El primero, en la conferencia, la experiencia de Dios, experiencia de justicia y de paz. Y el segundo momento se realizará a través de un diálogo entre hermanos con el tema La promoción de la paz en un mundo fragmentado. Para lo cual les agradeceremos que no olviden poner su celular en modo silencio para evitar distractores durante las presentaciones. Como primer momento, presento a quien será nuestro moderador el día de hoy, Fray Luis Javier Rubio de la Orden de Predicadores y rector del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, el IFTIM. Fray Luis Javier Rubio nació en San Luis Potosí. Es licenciado en Administración, maestro en Teología Moral, coordinador del área de Moral de la Universidad Pontificia de México, docente en distintos institutos. Ha sido nombrado recientemente socio del Maestro de la Orden de Predicadores para América Latina y del Caribe. Le damos un fuerte aplauso para recibir a Fray Luis Javier Rubio, quien dará inicio con este primer momento. Muy buenos días a todos. Agradecer su presencia en este coloquio teológico. Como ya nos explicaban, el día de hoy tendremos una ponencia magistral por el señor obispo Andrés Vargas Peña, y su tema de lo que él nos va a hablar es precisamente la experiencia de Dios, la experiencia de la justicia y la paz, tratando precisamente de que esto nos vaya poniendo ya en el terreno del actuar. Vamos a hablar un poquito sobre la persona de Monseñor Andrés. Es obispo titular de Utimira, auxiliar de México, vicario general y episcopal de la 8ª zona pastoral San Juan Bautista, ubicada en Xochimilco. Es paisano, nacido en Villa de la Paz, San Luis Potosí, el 6 de diciembre de 1946. Realizó sus estudios en el Seminario Menor de 1962 a 1965 y luego en el Seminario Mayor de 1965 a 1972, todo esto en la diócesis de San Luis Potosí. Fue ordenado presbítero el 12 de octubre de 1973. Desde ese mismo año fue nombrado miembro del equipo formador del Seminario Mayor hasta 1979 y desde 1979 a 1981 estudió la licenciatura de Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. En el año de 1982 fue nombrado profesor de Filosofía en el Seminario Mayor. En 1985 fue nombrado miembro del Consejo Diocesano de Pastoral y subdirector de la Escuela de Teología para Laicos. De 1988 a 1989 fue director espiritual en el Seminario Mayor
y desde 1989 hasta 1997 fue director espiritual, primero de los teólogos y después de los filósofos. De 1997 a 2000, párroco en la parroquia de Santiago Apóstol, y desde 2001 ha sido vicario episcopal de Pastoral. Desde 2005, director de la Escuela de Teología para Laicos y miembro del equipo sacerdotal que atiende la formación permanente del clero. Su Santidad Benedicto XVI lo nombró obispo titular de Utimira, de Auxiliar de México, el 22 de junio de 2010. El señor cardenal Norberto Rivera lo ordenó obispo en 2010 y lo nombró también vicario general y episcopal en la 8ª zona pastoral. Estimado Monseñor Andrés, muchísimas gracias por su presencia y sabemos también, y lo hemos comprobado ahora, de su generosidad y sencillez para con nosotros. Que Dios lo bendiga y agradecemos su presencia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Padre Luis, muchísimas gracias por tu generosidad, por tus palabras. Y bueno, en este clima de acción de gracias por los 800 años y de reconocimiento por el servicio que en este tiempo han realizado la orden de predicadores, particularmente el servicio aquí en nuestra patria, pero en la iglesia toda. Me siento muy honrado de poder participar. El tema, como ya lo han señalado, la experiencia de Dios, experiencia de justicia y de paz. Hablar de experiencia, pues, es ir a un término o una palabra que tiene muchos significados. Como dicen los entendidos, es polivalente, pero podemos acercarnos simplemente a ella y decir que del modo como se afrontan los distintos sistemas filosóficos, de acuerdo a eso se les identifica. La podemos mirar como un momento del método científico, si se habla en la línea de como un sinónimo de experimento. También se puede mirar como un conocimiento acumulado. Por ejemplo, cuando alguien dice, sé lo que es vivir en la ciudad, o sea, a lo largo, por la experiencia, por el tiempo, puede hablar de la experiencia, es un conocimiento de experiencia. Pero también puede tener el significado de algo que se percibe de inmediato al interior y al exterior de lo que sucede. Por ejemplo, puede decirte, yo tengo frío, tengo calor, o tengo alegría, tengo miedo. Entonces, es una percepción de algo que sucede al interior de la propia persona. Ya sabemos que la filosofía existencialista vino a subrayar la importancia de la existencia, diciendo que es más importante que la esencia, pero la existencia, para poder captarla en su totalidad, requiere el camino de la experiencia total. Y bueno, en ese camino pues hay muchos pensadores, quizá el referente, como bien sabemos, es Søren Kierkegaard, el cual dice que para captarnos mejor todavía son las situaciones difíciles, de dolor, de dificultad. Pero bueno, esa es una consideración que él hace. La experiencia religiosa surge de manera espontánea. Me voy a detener muy brevemente en esto. Se puede hablar del fenómeno, de lo que se capta, del número, etcétera. No me quedaré en esos elementos, simplemente diré que es algo que se impone. Es la experiencia de algo que se impone de tal manera que prácticamente todo mundo, podemos decir, tiene la experiencia de algo que lo trasciende, ya sea que lo perciba como algo, como misterio, como algo o como una persona. Con esta percepción tendrá que luchar de alguna manera y enfrentarse cada ser humano y los diferentes grupos.
Este tipo de experiencia se manifiesta en expresiones como tuve una experiencia que me transformó, por ejemplo, o he sido visitado por Dios, o como ya la misma escritura, en la cual nos detendremos más adelante, dice, ahora te han visto mis ojos, refiriéndose a Job. Esta experiencia pues es un hecho extraordinario en la vida de los sujetos, pero surge en lo ordinario de la vida. La experiencia religiosa como una experiencia de la presencia del Dios personal. Entonces podemos captar esto como algo que nos trasciende o bien como alguien. En todas las tradiciones culturales que, diríamos así, tienen sello de autenticidad, de seriedad, descubrimos que hay una intuición del misterio que no pocas veces nos ayuda o nos lleva a captar algún rostro, algún signo del rostro de Dios. Esta experiencia nos lleva además a captar que esa presencia de Dios es un don y una gratuidad. Es algo que nos viene dado y además de manera gratuita. Así nos viene dado. Y esta experiencia nos ayuda entonces a sentirnos interpelados por ese misterio personal. Este tipo de experiencia muchas veces lleva consigo el que se muevan todas las fuerzas interiores que lleva el ser humano. Por ejemplo, lo que recoge el apóstol cuando dice el justo vive de la fe, o sea, realmente de esa experiencia que lleva en el interior. O bien, la persona que vive esta experiencia se siente sostenida, como nos dice San Agustín en el libro primero de las Confesiones. Nada sería yo, Dios mío, nada sería yo en absoluto si tú no estuvieses en mí. Pero ¿no sería mejor decir que yo no sería nada en modo alguno si no estuviese en ti, de quién y por quién son todas las cosas? Él se siente así, o sea, solamente es alguien porque está en Dios. Esta es la experiencia que tiene San Agustín. Ante este fenómeno complejo, es obvio que tienen mucho que decir los diferentes saberes, las ciencias, la teología, la filosofía, la psicología, la sociología, la historia, en resumen, los distintos campos del saber. En resumen, podemos decir, la experiencia religiosa implica un proceso nociológico espiritual que se inscribe en el dinamismo ontológico del hombre y se le puede designar con términos generales como hacer experiencia de algo distinto, distinto del todo, pero que al mismo tiempo nos involucra, nos toca, sale a nuestro encuentro. Pues Dios no es un objeto entre otros objetos, no es un ente que podamos conocer como se conocen los otros entes en el mundo, pero tampoco es inconocible. Según la tradición de algunas corrientes filosóficas y las distintas corrientes del saber, como hemos señalado, Dios finalmente se puede conocer. Una de estas áreas o de estos campos es justamente lo que nos da la Biblia. El Dios del que nos habla la Biblia, o sea, en la Escritura, en la Biblia, podemos encontrar la experiencia que muchos han tenido de Dios, en concreto lo que llamamos los agiógrafos, y cómo han percibido a Dios como alguien que sale al encuentro, sale a nuestro encuentro. Y en la circunstancia concreta, cultural, histórica de cada ser humano, ahí va. Pues como humanos, el hombre está en el mundo y allí se desarrolla en su experiencia total espiritual y se abre a lo que encuentra, a todas las cosas.
Estas son como la mediación para que el hombre perciba, recoja, se abra a lo demás y de esa manera se trascienda. Muchas veces este salir también ahí vive la experiencia de no siempre de lo sublime, hay dificultades, bien lo sabemos. En resumen, cuando hablamos de la trascendencia, refiriéndonos a Dios, cuya revelación encontramos en la Biblia, no debe entenderse una realidad abstracta cuando hablamos de trascendencia, ni como algo que implica el cerrarse en sí. No debe interpretarse la trascendencia como una cualidad por la cual Dios, diríamos, está lejos del ser humano. Al contrario, la palabra trascendencia en este caso la utilizamos para referirnos a aquella revelación que Dios hace de sí mismo cuando dice: yo soy el que soy. Les he dicho que yo soy. Dios es pues alguien que se hace presente entre nosotros, que sale hasta nosotros por su propia iniciativa. La trascendencia, por lo tanto, es entendida en la revelación bíblica ahí donde el trascendente se manifiesta creando, hablando, construyendo, de modo que si Dios no dijera nada, permanecería encerrado, más aún ignorado. Sin embargo, como sostiene Casper, el Dios de la Biblia no es un Dios ociosus que señorea inmóvil e intocable sobre el mundo. No es un barrunto sentimental de una divinidad vaga e indeterminada, ni un resto irracional frente a la contingencia del ser humano. Dios es el Dios de la vida, es la libertad absoluta en la iniciativa de comunicarse al hombre para estar con él y con él permanecer. En efecto, a partir de la encarnación del Verbo, lo trascendente se ha dejado ver, oír y tocar. Por eso, tanto la revelación como la encarnación implican la sensibilidad de los sentidos humanos, porque si hablamos de lo trascendente o del trascendente, queremos decir que se hace presente entre nosotros en una forma creatural y finita, viene hasta nosotros. Después de esta autocomunicación de Dios en Jesucristo, Dios para nosotros no solo es una idea, no es solamente un pensamiento, ni es solamente un fabricante de mandamientos, sino alguien vivo y experimentable, como dice el mismo Casper. Desde esta óptica, Dios no es un concepto filosófico ni teológico. La filosofía y la teología, ya sabemos, son una reflexión acerca de la experiencia que el cristiano tiene de Dios. Pero hay que afirmar que para esa experiencia requerimos de la palabra, y esa la encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta como algo sumamente misericordioso, lleno de ternura, que cuida de su pueblo. Son abundantes los textos a este respecto y solo hago alusión o refiero, por ejemplo, Oseas, Miqueas, y me quedo con algún texto de Isaías y también de uno muy breve de Oseas. Este amor, pues, que Dios hace sentir o con el que sale hasta nosotros, nos lo transmiten los profetas, los salmos, y diríamos que es un amor, una misericordia que se manifiesta como protección a los pobres y desamparados y como el verdadero camino para que nosotros podamos salir hacia Dios. En Isaías, por ejemplo, Dios le reprocha a Israel que le pide que se manifieste, que esté cercano, y Dios le dice
que cómo va a estar cercano si él, Israel, no comparte su pan con el hambriento y no se compadece del semejante. Es la condición para que Dios salga y esté cercano. Así, para experimentar la cercanía de Dios, se requiere compartir con el necesitado. Dice el profeta Isaías: no traigas oblaciones vanas, aprende a hacer el bien, busca lo que es justo, reconoce los derechos del oprimido, haz justicia al huérfano, aboga por la viuda. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida curará rápidamente. Y Oseas, por su parte, nos dice: si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones. Aparta de mí tus canciones, que fluya así el agua, la justicia, como arroyo perenne. Los ejemplos los podríamos multiplicar muchísimo. Ahí los tenemos en la Sagrada Escritura, pero estoy refiriéndome en particular al Antiguo Testamento, pero yo quiero que ahora vayamos a la experiencia de Dios que encontramos en Jesucristo. El Dios que Jesús nos da a conocer. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Así pues, es Dios el que sale hasta nosotros. Es Dios trascendente el que viene hasta nosotros y tomando nuestra condición humana en el seno de la Santísima Virgen, entra a nuestro mundo. Él toma la iniciativa, Él nos amó primero. La benevolencia y la misericordia que inspiran el actuar de Dios y estas nos ofrecen la clave de interpretación, pues Dios se vuelve cercano, se vuelve hombre. Los rasgos del hombre Jesús, el Verbo hecho carne, nos dan la clave para poder conocer, para salir, para ir al encuentro de Dios. Jesús se sitúa en efecto en la línea del cumplimiento, no solo porque lleva a cabo la promesa del antiguo Israel, sino porque en él se cumple el evento decisivo de la historia del encuentro de Dios con los hombres. Jesús en efecto proclama: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Jesús manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con nosotros. El amor que anima al misterio de Jesús, el amor que anima al ministerio de Jesús entre los hombres es el que el Hijo experimenta en la íntima unión que tiene con el Padre. Por lo tanto, lo que nos enseñe, lo que nos muestre, de lo que nos da testimonio, es del amor infinito, del amor profundo del corazón del Padre, con la expresión Abba o Abba Padre, nos muestra la intimidad del amor que Dios nos tiene, pero también nos alienta a que nosotros sigamos un camino semejante. Él muestra que obedece el designio de amor de Dios como enviado al mundo. Y reconocer el amor del Padre significa para Jesús inspirar su acción en la misma misericordia de Dios y convertirse en ejemplo y modelo para nosotros. Nosotros que estamos llamados a vivir como Él. El rostro de Dios, revelado progresivamente en la historia de la salvación, resplandece pues en Jesucristo, rostro de Dios, en sus palabras, en sus obras y de forma plena y definitiva en su muerte y resurrección. Así Jesucristo revela a la humanidad que Dios es Padre y que estamos llamados por gracia a hacernos hijos suyos en el Espíritu, como nos encontramos en la carta a los Romanos y en Gálatas. Por tanto, si somos hijos de Dios,
somos hermanos y hermanas. Y de esta manera reflejamos a Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así pues, la salvación ofrecida en Jesucristo hace inseparable el nexo entre las relaciones que la persona está llamada a tener con Dios y la responsabilidad ante el prójimo. Si alguien se siente visitado por Dios, solamente podrá garantizar que así es en la medida en que se hace responsable del prójimo. Este nexo expresa con claridad y en síntesis perfecta la enseñanza de Jesucristo, que es o ha sido confirmada definitivamente por el testimonio supremo de su vida, obedeciendo la voluntad del Padre y por amor a los hermanos. Este es el mandamiento supremo: amar a Dios y amar al prójimo. En la experiencia, es la experiencia que Jesús nos transmite de Dios, y aquí radica un compromiso por la justicia, por la paz y por la solidaridad. Cuando alguien excluye, entonces diríamos corta el camino, cierra el camino para percibir la presencia de Dios trascendente que se ha hecho uno de nosotros, según nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 53. Por eso la vida de los creyentes solo puede tener su fundamento en quien ha traído plenitud. La justicia que viene a cumplir el Señor lleva consigo una nueva forma de vida y una relación con Dios que implica la relación con los demás. Es la justicia proclamada básicamente en el Sermón de la Montaña y cuyo eco se extiende a lo largo de todo el Evangelio. La justicia que identifica a los creyentes consiste en la adhesión auténtica a Cristo y a su misión, con todas las consecuencias que esto trae. La solidaridad en la vida y en el mensaje de Jesucristo. La cumbre insuperable de la solidaridad, la justicia y la paz la encontramos, por lo tanto, en la persona de Jesús de Nazaret, el hombre nuevo, solidario con la humanidad hasta la muerte de cruz, como encontramos en Filipenses. En él es posible reconocer el signo viviente del amor inconmensurable de Dios con nosotros, que se hace cargo de nuestras enfermedades, se hace cargo de su pueblo, que camina con él, que lo constituye a través del don del Espíritu. A la luz de la fe en Jesús, el prójimo no solo es un ser humano en sus derechos y en su igualdad fundamental, sino que se convierte en la imagen de Dios vivo, rescatado por la sangre de Jesucristo, y por eso debe ser amado aunque sea enemigo, como nos dijo el Papa Juan Pablo II, en Solicitudo Rei Socialis. En la segunda parte podemos considerar una comunidad con una misión. La Iglesia, que es una comunidad convocada por Jesucristo resucitado, es signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona y ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios y de instaurarlo, como encontramos en Gozo y Esperanza y en Lumen Gentium. La transformación de las relaciones sociales según las exigencias del reino de Dios no es algo ya definido, sino una tarea que Cristo nos ha confiado. La vida nueva, los cielos nuevos, la tierra nueva no es algo que esté dado, sino algo que implica la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso los bienes que requiere la sociedad para su desarrollo, la dignidad del hombre, la fraternidad, la libertad
y todos los frutos, todo aquello que es fruto de la laboriosidad del hombre, purificados los volveré a encontrar cuando llegue la plenitud. Y esto lo dice de una manera como muy singular el evangelista San Mateo cuando señala en su capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué implica no solamente dar a una persona? ¿Qué implica la responsabilidad de las comunidades, de las leyes, de las estructuras, de una cultura que haga posible dar de comer al que no tiene, dar de comer al que está hambriento? La promoción de la paz. En la Biblia encontramos esta expresión en el libro de los Jueces, Yahvé paz. Es por lo tanto un atributo esencial de Dios, la paz. Y solo luego viene como un regalo que Dios hace a los hombres, como encontramos en muchos pasajes de la Escritura. El Mesías es garantía de paz, nos dice Isaías, por ejemplo. El reino del Mesías es reino de paz. Jesús es nuestra paz. Él ha derribado, como nos dice el apóstol, el muro que dividía, ha derrumbado el muro de la enemistad y nos ha reconciliado con Dios. Encontramos el saludo de Jesús casi al final, antes de despedirse. La paz esté con ustedes. No solamente un saludo, creo que es toda una propuesta, todo un proyecto para caminar como discípulos. Así pues, toda acción por la paz nunca está separada del anuncio del Evangelio, que es ciertamente la buena nueva de la paz. Y solo el amor-caridad puede animar y plasmar la actuación social para edificar la paz en el contexto de un mundo cada vez más complejo. La promoción de la paz en el mundo es parte integrante de la misión que tiene la Iglesia para poder realizar la obra que se le ha encomendado. Si la Iglesia quiere mostrarse fiel a la misión que le ha dejado el Señor, necesita convertirse en signo e instrumento de paz en el mundo y para el mundo. La paz se construye día a día en la búsqueda del orden querido por Dios. La paz es fruto de la justicia y en sentido amplio como el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona humana. Por eso la Iglesia enseña que una verdadera paz es posible solo mediante el perdón y la reconciliación. Sin embargo, esto no implica que el perdón anule las exigencias de la justicia, ni mucho menos impida el camino que conduce a la verdad. La justicia y la verdad representan los requisitos concretos de la reconciliación. La doctrina social de la Iglesia. La Iglesia es consciente de que un conocimiento profundo del hombre y de las relaciones que él establece con los demás y con lo que le rodea no puede obtenerlo solamente de la teología. Por eso recurre a los otros ámbitos del saber. Y es por esta razón que ha elaborado lo que conocemos como la doctrina social de la Iglesia, a través de la cual nos ofrece pautas para que la sociedad pueda edificar una sociedad reconciliada, para que pueda ser una sociedad reconciliada y armonizada en la justicia, de alguna manera anunciando los cielos nuevos y la tierra nueva. En resumen, la enseñanza social de la Iglesia es requerida por las grandes cuestiones sociales para poder venir al encuentro de aquello que garantice la paz. Si recordamos, en esta línea de la búsqueda de la paz, el Papa Pablo VI en el 67 instaura la Pontificia Comisión de Justicia y de Paz. El Papa Juan XXIII nos hablará antes de él en su encíclica Pacem in Terris,
justamente sobre esto de la paz en una situación muy conflictiva, muy difícil. Y en Mater et Magistra nos va a señalar que tenemos una tarea inmensa: establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, unas relaciones que estén bajo la égida de la verdad, la justicia, la paz y la libertad. Por su parte, Pablo VI nos dice que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz en Populorum Progressio. Pero esto implica promover la justicia como un valor fundamental. En la tercera parte tenemos el encuentro con Jesucristo, encuentro con Dios y con el prójimo. Ya he señalado cómo quien se encuentra con Jesucristo debe dar signos, necesitamos dar signos de que nos encontramos también con el prójimo en actitud de servicio. Solo podemos vivir la experiencia de Dios en la medida en que las personas y las comunidades permitan que Jesucristo entre a la conciencia, al corazón y de alguna manera se traduzca en cultura y en una conducta personal que nos lleve a tratar a cada uno de los demás con los que nos encontramos como imagen de Dios, que es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien habla de la vida, refiriéndose en particular a la vida de los cristianos católicos, de los cristianos, como que es una cosa privada, es que no ha entendido que la única forma o la forma de relacionarnos con Dios en Jesucristo nos lleva necesariamente a traducir esa experiencia en la cultura. No puede ser de otra manera. El amor a Cristo implica, por lo tanto, siempre al prójimo. Quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo es mentiroso. Y al prójimo no lo encontramos así solo, lo encontramos en una situación, en una cultura, en un pueblo, en un ambiente, ¿verdad? Llegar a ser consciente de esta relación entre Dios y yo, como nos propone San Ignacio, significa ir al fondo de esta relación de amor, cada vez más, que implicaría cada vez un servicio mayor al prójimo. El amor consiste en la comunicación recíproca, es decir, tener en cuenta que es Dios el que nos ama primero, de tal modo que el amor del cristiano recibe su fuerza del amor de Dios, no simplemente filantropía. Cuando no hay este amor a Dios, pues es obvio que se agota entonces la condición para servir. Misericordia, justicia y paz. En la circunstancia actual marcada por una cultura globalizada, hablar de amor, hablar de misericordia hacia el prójimo resulta como algo sospechoso e incluso despreciable. No es nuevo, ya sabemos en el siglo XIX algunas de las reflexiones de varios, pero en particular del filósofo Nietzsche. La misericordia, pues, aparece como una señal de debilidad en un mundo lleno de injusticias. Hoy se quiere que la justicia esté siempre en el centro de las relaciones humanas. Y quienes hacen concesiones a la misericordia dicen, la justicia es antes que la misericordia. Y ciertamente, la justicia es fundamental en las relaciones humanas de un mundo tan complejo. Así lo dejan ver con claridad los documentos de la Iglesia que hablan sobre el tema. En efecto, donde hay injusticia, existe el deber humano de trabajar por la justicia. Pero la Iglesia, fiel al Evangelio de Jesús, sigue proclamando que la justicia debe ser el fruto de la misericordia, del amor. A este respecto, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, dice: la experiencia del pasado y de nuestro tiempo demuestran que la justicia por sí sola no basta si no tiene presente la fuerza profunda que es el amor, como condición para alcanzar la plenitud de la vida
humana. El cristiano, pues, a imagen de Jesús, está llamado a ser misericordioso, con corazón abierto hacia el prójimo. Por sí sola la justicia no basta. La meta de la paz, en efecto, solo se alcanzará con la relación fraterna hacia los demás. En resumen, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, se puede decir que la experiencia religiosa, la mística de la cotidianidad, puede darse y vivirse en medio de la vida, accesible al común de los creyentes, abierta al común de los mortales, aun cuando por diferentes razones no siempre se interprete como experiencia religiosa. Así tenemos una vez más lo que nos dice la Biblia en el capítulo 25 de San Mateo. Jesucristo, pues, ha venido hasta nosotros y nos ha manifestado el amor del Padre, el sentido profundo de la vida del hombre y el proyecto de plenitud que tiene para cada persona en la humanidad. En Jesús, Dios se nos muestra como jamás lo hubiéramos imaginado, como Dios misericordioso, y nos llama a que seamos discípulos misioneros. El mismo Jesús, después de morir por nosotros en la cruz y resucitar, ha sido constituido como el camino que con su palabra, sus obras y signos nos llama a seguirlo. Y este seguimiento lo tenemos que traducir nosotros en el campo donde nos movemos, en la cultura donde estamos. Por eso la Iglesia ha procurado hacerlo en instituciones, en organismos, en normas, en escritos, en obras estéticas de los distintos campos de la cultura. A manera de conclusión, solamente quiero decir esto y hago referencia alguna después al Papa Francisco. La paz y la justicia están inseparables, unidas entre sí. Donde se pisotea el derecho, donde la injusticia toma el poder, la paz está amenazada, incluso está ya en parte rota. Y el Papa Francisco nos insiste que desde el anuncio primero, desde el querigma, está implicado el deber, la responsabilidad social que tenemos los que creemos en Él y lo proclamamos. Pues muchas gracias, Monseñor. Vamos a darle un aplauso. Creo que las meditaciones que nos ha dado, Monseñor, nos han llenado de esta conciencia de que la experiencia engendra un dinamismo y que la experiencia engendra esa fe que solamente se expresa por la caridad. Entonces, pues muchas gracias precisamente por esto, por esta construcción tan necesaria de la justicia y de la paz en nuestro tiempo a partir de esa experiencia de Jesús y de la experiencia de nuestra fe. Vamos a dar paso a las preguntas de ustedes y les pedimos que alcen su mano para que a partir de allí puedan realizar sus preguntas. Monseñor Andrés, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, define la justicia como el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que le es propio, mediante una voluntad constante y perpetua. Según esta definición, ¿cómo podemos comprender la justicia como un proceso de adhesión a Cristo y a su misión ante una sociedad que prevalece el necropoder, que está al servicio del ídolo de la muerte? Bueno, yo creo que justamente planteando que la justicia no es algo, ni una condición ya dada, ni en el ser humano, ni dada en la cultura, ni en las leyes, sino en el dinamismo. O sea, se tiene que encontrar, pienso yo, en el dinamismo del ser humano.
Si no lo entendemos así, yo creo que sí que tenemos el riesgo, pienso yo, de mirar la paz o solo a nivel conceptual como algo ya terminado, o bien como que en una determinada situación se excluye o ya está presente del todo. Yo creo que más bien sí tenemos que mirar esto como siempre en la condición del ser humano que se constituye. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Usted hablaba mucho de la toma de conciencia y también de la transformación de una conducta personal de los fieles. La pregunta que le haría es, me gustaría que, así como, bueno, usted como pastor y ha trabajado en los diferentes ámbitos de la pastoral, nos pudiera dar un ejemplo práctico que haga en su diócesis para esta toma de conciencia, bueno, de la vicaría, ¿no? ¿Cómo hace usted o cuál es el plan pastoral o un ejemplo práctico que se haga allá con respecto a esta toma de conciencia y transformar transformar a estas personas, ¿no? Y darles una conciencia de paz? Bueno, primero planteo un poco como el modo de, al menos como proyecto, ir planteando lo que serían como los caminos para el anuncio de la buena nueva, y la insistencia primera, muy sencilla, pero insistente, es que la palabra, la liturgia, la caridad, por decirlo de manera muy simple, no pueden estar separadas, son como los cauces de la buena nueva, no pueden faltar. Segundo, tenemos distintas organizaciones, una justamente dedicada en conexión con los demás, pero tenemos lo que llamamos la pastoral sociocaritativa, que coordina como los distintos cauces del servicio y de la atención a las personas a través de pequeñas instituciones y organismos. Entonces, ahí uno de estos campos, uno de estos grupos se dedica expresamente o tiene expresamente este propósito. El propósito, diríamos, de este organismo es mirar para que crezca el sentido del cuidado por el prójimo y por el ambiente donde estamos metidos. Pero en concreto se hace ver cómo la paz puede ser, o diríamos puede ser agraviada desde el modo donde habitan las personas. Entonces se intenta hacer conciencia por este grupo. Hay un grupo de estudiantes que está coordinado ahí mismo por el padre Martín Romer, en concreto es el que está responsable. El padre Lozano es el que nos apoya en esto, pero ellos ayudan a coordinar en la vicaría. No diríamos no hacen todo, sino que van alentando. Hay que decir que no es un camino tan fácil. Por ejemplo, cuando se va a las parroquias es más fácil corroborar que hay una buena cantidad de equipos de liturgia con todo lo que implica los cantores y todo lo demás. Y hay un buen equipo, o por lo menos un buen número de catequistas, de misioneros, de quien alienta la Biblia, pero no en igual número los que alientan el camino del servicio o de la caridad, y en particular la paz, o de procurar espacios más propicios para las personas. Porque, a ver, por ejemplo, una persona que vive en medio de una situación muy difícil, es obvio que se siente mal, y que eso puede ser un elemento que propicie después un clima de cierta violencia. Vamos a terminar ya, ha llegado el momento, nos pedimos la última pregunta, si alguien quiere formularla. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces vamos a dar las gracias. Nos admira pues esta sencillez con que nos habla el señor obispo, pero también con tanta profundidad, y pues le queremos agradecer a Monseñor Andrés Vargas su presencia entre nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a don Andrés Vargas Peña por esta conferencia, la experiencia de Dios, experiencia de justicia y de paz.
y a nuestro moderador, Fray Luis Javier Rubio, quien hará entrega del diploma de reconocimiento por esta participación en este coloquio. El Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México reconoce a Monseñor Andrés Vargas Peña por la impartición de su conferencia La experiencia de Dios, experiencia de justicia y paz, dentro del coloquio teológico Creer, Amar y Esperar. Pues le damos nuevamente un fuerte aplauso. Como los 2 días anteriores, tomaremos un descanso de 20 minutos, para lo cual se les invita a acudir a la entrada de este lugar donde podrán encontrar servicio de cafetería y así tener la oportunidad de comentar algunas impresiones hasta ahora suscitadas por la conferencia que acabamos